Les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 12, y vamos a leer los dos primeros versículos. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Una vez más. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. El 2 de diciembre del año 2012, pronto habrán transcurrido 12 años exactos, en Navarra, España, se celebró una competencia de cross country. Esta es una modalidad de atletismo en la que los corredores compiten en terrenos naturales al aire libre, como campos, bosques, parques, y en lugar de hacerlo en una pista, escogen uno o varios de estos lugares. Las distancias pueden variar y los circuitos suelen ser desnivelados, con barro, pasto, piedras, charcos y otros obstáculos que desafían la resistencia y agilidad de los corredores. A diferencia de las carreras en pistas o en carretera, el cross country requiere una gran capacidad de adaptación al terreno, ya que la superficie no es regular y puede incluir subidas y bajadas empinadas. Las condiciones climáticas también suelen ser un factor importante, ya que muchas carreras se llevan a cabo en otoño e invierno, lo que puede significar frío, lluvia o incluso nieve. Dentro de los competidores del 2 de diciembre del año 2012 en Navarra, España, se encontraban Iván Fernández Anaya, campeón de España de 5.000 metros en categoría promesa, y Abel Mutai, el keniano, medalla de oro en los 3.000 metros con obstáculos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ese día, la carrera fue de aproximadamente 10 kilómetros. Durante los últimos metros, cuando faltaban aproximadamente 10 metros, después de haber corrido casi 10 kilómetros, Abel Mutai, el corredor de fondo keniano y medallista olímpico, iba en primer lugar. Y es posible que muchos de ustedes sepan la historia. Pero se confundió con las señales y creyó haber cruzado la línea de meta. Por tanto, comenzó a reducir la velocidad y a detenerse y a saludar al público pensando que ya había ganado. El otro famoso atleta, en este caso el español Iván Fernández, estaba justo detrás de él. Y al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, en vez de tomar ventaja del desacierto
de Abel Mutai, comenzó a gritarle al keniano que siguiera corriendo, que no había llegado. Pero Mutai no sabía español y no lo entendía. No sabía lo que Iván Fernández le estaba diciendo. Dándose cuenta entonces Iván que Abel Mutai no lo estaba entendiendo, corrió y empujó a Abel Mutai a la victoria. De esto hay decenas y decenas y decenas de videos y de historias y de reportajes en el internet. Pero un periodista le preguntó a Iván, ¿por qué hiciste eso? Iván respondió, mi sueño es que algún día podamos tener una especie de vida comunitaria en la que nos empujemos y nos ayudemos mutuamente a ganar. Iván Fernández pasó a la historia a ser más de renombre por la acción de ese día que por todos los logros obtenidos en su carrera profesional. Alguien le preguntó, ¿por qué dejaste que el keniano ganara? Iván respondió, no lo dejé ganar. Él iba a ganar. La carrera era suya. Mi sueño es que algún día podamos tener una especie de vida comunitaria en la que nos empujemos y nos ayudemos mutuamente a ganar. En la Biblia, la vida cristiana se compara muchas veces con una carrera. Y no precisamente una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia, donde no siempre está libre de obstáculos. Muchas veces hay subidas y hay bajadas. Hay frío y hay lluvia. Hay pantanos y tropiezos. Hay escollos que vencer. Y no se trata de llegar primero, sino de mantener el rumbo correcto. En los versículos que hemos leído, el escritor a la carta a los Hebreos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y ahora, léala conmigo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es interesante porque hace muchos años alguien trató de ayudarnos a acceder lo más rápido posible a los textos bíblicos. Gracias a Dios por esa buena idea. De manera tal que aparecieron los capítulos y los versículos. Pero espero que si no todos, la gran mayoría, esté consciente que cuando la Biblia se escribió, no fue escrita con capítulos y versículos. Carta del apóstol Pablo a los romanos. Y aunque es más larga que otras, es como una carta, principio y final. Eso es. La carta a los hebreos, principio, final. Imagínense eso ahora, el libro del profeta Isaías, con tantos capítulos, principio y final. Así que si el predicador decía, vamos a leer en el profeta Isaías, en el trozo o en la parte donde dice, porque un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre, etcétera, etcétera. Ahora todos los de la congregación decían, ¿dónde se busca eso? En Isaías. ¿Pero en qué parte de Isaías? Voy a encontrar el versículo cuando terminaste de predicar. Así que alguien hizo esta división de capítulos y versículos que solo existían en algunas partes como los salmos, porque eran cánticos.
Pero quiero que cuando nosotros estemos leyendo la Biblia, nos olvidemos por un instante de capítulos y versículos. A veces cuando hablo mucho con Anthony, ya saben, Anthony está terminando su estudio en el seminario, hablamos de la importancia de leer un texto saltándonos capítulos y versículos como originalmente fue. Y ya existen algunos recursos digitales que quitan los números y usted lee solamente todo seguido. ¿Por qué digo todo esto? Porque entrando al capítulo 12 hay un por tanto. Y en nuestro español el por tanto responde a una idea en particular que previamente ha sido dicha. ¿Cierto? Porque llegamos temprano, por tanto, pudimos sentarnos donde quisimos. Estaba todo vacío. Ahora, cuando el escritor de la carta de los Hebreos dice, por tanto, ¿a qué se refiere? Al capítulo anterior. A la misma idea que ha venido desarrollando en el capítulo 11. Y el capítulo 11 ahora es conocido como el capítulo de los héroes de la fe. Ese es el capítulo donde leemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y comenzamos a leer por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe Moisés, y leemos un sinnúmero de por la fe de los grandes hombres y mujeres de fe. Y hace una lista bastante larga y exhaustiva porque el capítulo 11 de Hebreos es bastante extenso, hablando de los grandes hombres y mujeres de fe que murieron sin recibir lo que esperaban, pero que no cambiaron de rumbo a pesar de todas las luchas que enfrentaron, porque tenían puesta su mirada en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y ahora cuando llega al capítulo 12, el escritor a la carta hace una analogía otra vez con el deporte. Y diciendo, tú y yo estamos en el gran estadio. Nos llegó la hora de correr nuestra carrera. Carrera de obstáculos, ¿verdad? Carrera de resistencia. Y ahí en las gradas, cual si fueran espectadores, están todos esos grandes hombres y mujeres que tuvieron su récord, que tuvieron su historia, que vencieron escollos, que libraron batallas, que confiaron en Dios, que se enfocaron en Él. Y ahora son el desafío para ti y para mí. La historia de los hombres y mujeres que con su vida son testigos indiscutibles de que hay victoria en Cristo. Y nos toca a ti y a mí correr la carrera de la vida cristiana ahora. Ya ellos corrieron la de ellos. Ya llegaron a la meta. Pero nos toca a nosotros correr. El desafío en este texto de Hebreos capítulo 12 es cómo tú y yo perseveramos en la carrera de la vida cristiana a pesar de los escollos, a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos fáciles o difíciles, y cómo ayudamos a otros para que también se enfoquen correctamente, corran correctamente y miren correctamente hacia la meta. Por eso he llamado a este sermón ayudando a otros en su carrera de fe.
Vamos a orar. Padre del cielo, te bendecimos y te agradecemos el privilegio que nos das de caminar de tu mano. Eres el Dios que nos ha salvado, que nos sostienes y que nos recibirás en gloria. Gracias por esta mañana, por lo que hasta aquí tú nos has bendecido. Y yo te pido ahora que tomes nuestras mentes y corazones, que estorbes toda herramienta que el diablo quiera usar para robarse tu bendición. Y que en total reverencia delante de tu trono podamos dejar que tú nos hables. No queremos palabra de humana sabiduría que para nada aprovecha. Queremos escuchar la que viene de ti a través de tu siervo para gloria de tu nombre. De manera tal que al salir de aquí en este día, Señor, de este lugar, podamos expresar para gloria tuya, Dios me ha hablado. Por Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe? Hay muchas referencias de deporte en la Biblia, mucho más que lo que nosotros imaginamos a veces. Y una de las personas que más habla del tema del deporte es el apóstol Pablo, porque usó las referencias del deporte en su tiempo para animar a los creyentes a vivir su fe con disciplina, perseverancia y un enfoque correcto mirando a Dios. Por eso cuando escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2 y versículo 5, Pablo dice una frase como esta: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. La palabra ahí es legitimidad. ¿Cómo hacerlo de la manera correcta, sin trucos, sin trampas? Escribiendo en el libro de los Hechos, capítulo 20, Pablo tiene un momento que, por cierto, es un poco sentimental. Se está despidiendo. Y en el versículo 22 Pablo dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ahora, eso no nos gusta, ¿verdad? Si el Espíritu Santo te dice que te esperan prisiones y tribulaciones, ¿cómo reaccionarías? Tal vez dice: Señor, este pensamiento no es tuyo, repréndelo. Pero Pablo dice: estoy convencido que es la voz del Espíritu Santo para mí. Y estoy convencido que, aunque no tengo los detalles, habla de prisiones y tribulaciones, pero esa es parte de mi carrera. Era como cross country, ¿verdad? Parece que ahora venía el tiempo del fango, y del frío, y de la nieve, y de la lluvia, y de todas las adversidades. Ahora versículo 24, si me pueden ayudar con la media. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Otra vez es el ejemplo del deporte, otra vez el ejemplo, básicamente, aunque no era lo único, era de atletismo. Con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hay dos cosas importantes. Cuando habla de terminar con gozo la carrera, ¿de qué está hablando? De él mismo, de su relación con Dios, de su vida cristiana, de su enfoque en la meta en Dios a pesar de las dificultades. Pero cuando habla de ministerio, el ministerio que recibió del Señor Jesús
y habla de dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios, ya no está hablando de él mismo. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Del evangelio. ¿De qué está hablando? ¿A quién le va a dar testimonio? ¿Con quién tiene ministerios? Con otros. Hay escollos por delante, dice Pablo. Y el Espíritu Santo me lo ha confirmado, pero quiero seguir por donde Dios quiere. Por dos razones. Una tiene que ver con mi corazón con Dios. Otra tiene que ver con cómo ayudo a otros, compartiendo el evangelio de la gracia de Cristo, el ministerio que recibí del Señor, para que ellos también puedan sumarse a los que corremos mirando hacia la meta en Cristo Jesús. Y yo decía que era un poco triste porque era una despedida. Y ahora he aquí, dice Pablo, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Nunca más nos vamos a ver en esta tierra. Yo sé que mi muerte está cercana. Y por si usted pensaba otra cosa, Pablo no era un viejito. Pablo no se murió de viejito. Algunas personas mencionan la muerte de Pablo con alrededor de 57 años. Otros dicen que llegó a cumplir 60 o 62. Pero todos coinciden que está en ese rango. No era que iba a morir de viejito. Pablo dice, yo sé que parece que en esta carrera la línea de meta va a ser a través del martirio. Pero me encanta como Pablo dice el próximo versículo, por tanto yo os protesto en el día de hoy. Esa es, no es que está protestando contra nadie, sino yo quiero resaltar y decirle en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En mi carrera del evangelio, dice Pablo, yo he tenido mi relación con Dios, pero también he sido parte de tomarle de la mano, empujarle hacia adelante con la noticia del evangelio para que corran correctamente hacia la meta. Hablando de los Corintios, capítulo 9 de la primera carta, Pablo habla otra vez de los que corren en el estadio. Y dice, ellos corren y solamente uno se lleva el premio. Y ese premio es una corona corruptible. Ahora, ¿sabemos por qué? Ahora le dan medallas a los atletas. Y alguien me preguntó hace unos días, y yo no tuve la respuesta, ni he dedicado tiempo a buscarlo. Cuando te dan una medalla olímpica o mundial de oro, ¿será oro? Porque es bastante grandota, ¿verdad? Pero en tiempos de Pablo lo que le daban era una corona, pero era una corona tejida de laurel. Era la costumbre romana. Tejían una corona de laurel y la corona de laurel podía lucir hermosísima ese día, pero en una semana se estaba secando y dañando. Y por eso Pablo dice, todos a la verdad corren por una corona corruptible. Pero nosotros, dice Pablo, corremos en la vida cristiana por una corona incorruptible. Así que versículo 26 de 1 Corintios 9, yo de esta manera corro, no como a la aventura. Yo no estoy corriendo a donde quiera. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire,
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice, aquí el problema no es correr. Aquí el problema es correr y correr bien. Y habla un poquito de la lucha, no creo que era el boxeo en aquel entonces, pero dice, aquí el problema no es tirar golpes como quiera, aquí es saber cómo tirarlos. ¿Cómo enfocarlo? Debemos esforzarnos y disciplinarnos, dice Pablo en otras palabras, para alcanzar la corona incorruptible de gloria. Tal es el criterio del apóstol Pablo de mirar la vida cristiana como una carrera, que cuando escribe a Timoteo la segunda carta, capítulo 4 y versículos 7 y 8, ¿cómo escribe Pablo su final? He peleado la buena batalla. He acabado. Llegué, dice Pablo. Pero no sin escollos, ¿verdad? 3 veces azotado, con 40 azotes menos 1. Una vez apedreado y dejado por muerto. Varias veces preso. En tribulación. En angustia. Pero Pablo dice, he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a ti y a mí. A todos los que aman su venida. Pablo dice, mi carrera se completó. Pablo sabía, estoy pronto para ser sacrificado, pero me espera la corona de justicia. En medio de ese proceso de correr la carrera de la vida cristiana, Pablo dice, no es correr por correr. Recordemos que tenemos que saber hacia dónde corremos. Y cuando está hablando a los filipenses en el capítulo 3, los versículos 12 al 14, y Pablo está hablando del final de esa meta en Cristo. Él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esto parece un trabalengua. Es un juego de palabras. El Señor me agarró, dice Pablo, no salió de mí, es la soberanía de Dios. El Señor me agarró, me hizo su hijo, me dio el privilegio que yo no merezco, y eso se llama gracia. Y yo estoy caminando por la gracia de Dios en esta carrera para alcanzar aquello que el Señor me prometió desde que me alcanzó. Es un juego de palabras. Por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, yo estoy corriendo hace unos añitos ya y sé que la carrera se va a terminar más rápido que lo que algunos piensan. Sin embargo, todavía no soy lo que quisiera ser, pero sigo caminando por disfrutar aquello para lo cual Cristo me llamó. Y en el desafío de la carrera de día a día, me toca hacer 2 cosas.
En una carrera en la que no se da por satisfecho, Pablo dice, sigo mirando a la meta y me toca hacer dos cosas. ¿Cuáles? Me toca olvidarme de lo que está atrás y me toca enfocarme a lo que está delante. ¿Qué dijo Pablo ahí? ¿Qué sería olvidarme de lo que queda atrás? ¿La vieja vida? ¿Quién tiene otra idea? Esto no es miércoles, pero ¿quién tiene otra idea? Somos bien radicales, ¿verdad? Olvidarnos del pecado es algo que se sobreentiende para la vida del cristiano. Pero Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y todo lo que quedaba atrás del apóstol Pablo no era pecado. Había logros personales, habían títulos, había grandeza, había esfuerzo, había regocijo junto con las tristezas. Entonces sí, el pecado cae dentro de lo que tenemos que dejar atrás, pero el problema peligroso es cuando como cristianos creemos que lo único que tenemos que abandonar es el pecado y no nos acordamos de algo que se llama justicia propia. A lo cual el apóstol Pablo dice, no ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Si usted lee los versículos anteriores, se va a dar cuenta que ahí está. ¿Qué pasa con mis logros? Y muchas veces decimos, sí, pero yo he sido cristiano por 40 años. ¿Dónde está Aida Rojas? ¿Se tuvo que ir? Aida Rojas tiene 60 y algo años de cristiana, creo que un poco más que ella, la mamá de Maricesi. No sé si alguien más tiene más años de eso de cristiano, ¿verdad? Alguien dice, he servido al Señor por 60 años, o por 50, o por 40. Y la pregunta, ¿y? Corriste por 50 años, pero te queda un pedacito todavía. Pastor Sergio se graduó, ya no recuerdo la fecha que me dijo. 1970, Pastor Darío, 1960 y... Bueno, ahí ni ellos se acuerdan de la fecha ya. Quiere decir que por 50 y tantos años, estos dos hombres de Dios han sido pastores y no sé cuántos años más llevaban de cristianos, pero no han terminado. Pastor Fernando nació, no sé si eran cristianos en el hogar cuando nació, ya eran cristianos, pero en algún momento tuvo el encuentro con el Señor y plantó esta iglesia, va a ser 36 años, pero no ha terminado todavía. Un día me dijo, ya yo me jubilé. Le dije, no, tú no te retiraste, tú te habrás jubilado, pero todavía te queda que hacer. ¿Tomamos la idea? ¿Cuál tengo que dejar atrás? No solamente es el pecado. Muchas cosas ya fueron logros y fueron éxitos y nos regocijamos y la experiencia y las vivencias, pero eso no me garantiza que voy a llegar bien a la meta. Lo que pasó con Abel Mutai fue que había corrido casi 10 kilómetros y comenzó a confundirse cuando le faltaban 10 metros. Y qué bueno que llegó Iván Fernández para literalmente empujarlo a la meta. ¿Nunca nadie te ha empujado? A mí me han empujado y muchas veces el empujón duele. Pero lo agradezco tanto. Así que dejamos atrás no solamente el pecado, sino aquellas cosas que traen autosatisfacción y pueden hacernos detenernos en la marcha de la vida cristiana, complaciéndonos en el pasado.
yo hice, yo fui, yo tuve. Pablo dice, quiero desenfocarme de eso y extenderme a lo que está por delante, porque lo que está por delante es todavía más importante. No lo he alcanzado, no soy perfecto y quiero agarrar aquello para lo cual Dios me agarró a mí. Y eso tiene que ver con el crecimiento cristiano, con la maduración, con la continuación del proceso de santificación, lo que Dios tiene para ti y lo que Dios tiene para mí. El 4 de abril de 2015, mi padre estaba viviendo sus últimos minutos en esta tierra. Tenía mi mano entre las manos de él. Y puedo recordar a mi padre irse con el gozo más grande que usted puede imaginar. Había pasado los últimos días diciendo, me voy. Él decía, ya tengo la visa, pero no me llega el pasaje. Y decía a mi mamá diciéndole, qué bueno, voy a ver a mis padres. Qué bueno, voy a ver a mi hija. Qué bueno, voy a ver al Señor. Aunque había tenido un ministerio de 43 años como pastor activo y llevaba 12 años jubilado, sin salirse de la obra del Señor, cada semana en el hogar nuestro se reunían. A veces fui, ya yo no vivía con él, y me encontré 41 adultos en un culto en casa y 7, 8, 10, 12 niños que mi mamá atendía detrás. Era como una iglesia, ¿verdad? Tenía puesta la vista en el Señor. Y sabía que todo lo que había hecho tenía un valor, pero faltaba más. Un día le pidió al Señor, Señor, si tú me quieres sanar, que tú tienes poder para hacerlo. Ya su corazón no tenía fuerza. Si me quieres llevar, amén. Pero si me quieres dejar, por lo menos permíteme ser como el teléfono, ayudando a la gente a comunicarse contigo. Pablo decía, quiero hacer aquello para lo cual fui asido, pero me tengo que olvidar de lo que hice y tengo que pensar en lo que me falta. Y quiero mirar a la meta final, que es Cristo y la recompensa eterna. Porque cuando lo miramos a Él, tenemos motivación y dirección. Queridos hermanos, la meta suya y mía no está para atrás. Está hacia adelante. Había un coro viejito de eso de hace muchos años. He decidido seguir a Cristo. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Es tan importante que nosotros mantengamos nuestra mirada fija en el Señor. Pero a la misma vez que como Pablo desarrollemos el ministerio cristiano, compartamos el evangelio de múltiples maneras y seamos capaces de ayudar a nuestros hermanos a que también mantengan su enfoque en Jesús. ¿Ya se preguntó por qué somos una iglesia? La iglesia no te salva, ¿verdad? Un momentico que escuché duda ahí. ¿La iglesia te salva o no te salva? No te salva. Te salva Jesucristo. ¿Y para qué somos una iglesia? Tenemos muchas razones que pudiéramos dar aquí. Pero una de ellas es que somos una gran familia para socorrernos los unos a los otros. Para alentarnos los unos a los otros. Y unas veces seré yo quien recibiré el empujón de mis hermanos y otras veces seré quien empuje a mis hermanos a enfocarse en la meta que es en Cristo Jesús.
De eso se trata la vida como iglesia. Por eso Pablo dijo, escribiendo a los Efesios, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Ustedes recuerdan Efesios? Es la carta donde Pablo más resalta el tema de la unidad cristiana. Y dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios capítulo 4, ¿me puede ayudar ahora con el próximo versículo, el versículo 16? Efesios capítulo 4, versículo 16. Mira lo que dice Pablo, de quien todo el cuerpo, ¿quién es el cuerpo? ¿Quién es el cuerpo? Nosotros. Bueno, no, esperen un momentito. Y 1.000.000, millones más que están en el mundo entero. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que no hay manera que alguien pueda decir correctamente, yo no necesito a mis hermanos. No, yo los necesito, ustedes me necesitan y nos necesitamos todos los unos a los otros. Esa es la vida de la iglesia. Cuando uno tropieza, se cansa, se fatiga, se desenfoca y llegan los demás con amor, aunque a veces el amor también ala las orejas y te pone en el camino correcto. ¿Cómo Dios usa su iglesia para socorrernos y sostenernos y animarnos y bendecirnos y reír y llorar los unos con los otros? ¿Entendemos eso? ¿Entendemos que no somos una iglesia para venir solamente los domingos y los miércoles a sentarnos, a alabar y escuchar? ¿Entendemos que somos una iglesia para estar pendientes los unos de los otros? A usted dirá, pastor, pero ¿cómo yo puedo estar pendiente de un cristiano en la China? Claro, eso usted no lo conoce, pero a ese Dios le ha puesto cientos al lado de él también. Pero si el chino viene para aquí, aunque no sepamos hablar chino, ni el chino entienda el español ni el inglés, empújalo. ¿Comunico la idea? Pablo dice que todo el cuerpo se une y según la actividad de cada miembro se edifica. Volvamos al versículo que habíamos leído al principio de Hebreos 12. Por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vuelve a hablar Pablo de lo que está delante y de lo que está detrás. Pero ahora, en lo que está detrás, Pablo no, el escritor de la carta a los Hebreos, en lo que está detrás, el texto es un poco más específico. Dice que nos tenemos que despojar de lo que está detrás, pero eso que está detrás tiene dos características. Uno es peso y otro es pecado. Ahora tenemos que definir eso. Porque cuando hablamos del pecado, todos sabemos lo que es pecado, ¿verdad? El pecado a veces es hacer lo que Dios no quiere o dejar de hacer, también ese es pecado. Ese a veces no lo valoramos como pecado, pero es pecado, el pecado de omitir la voluntad de Dios, de dejar de hacer lo que Dios quiere. Y ese es más fácil de identificar, pero el texto dice, despojémonos del peso. ¿Qué es? Recuerdo un gran boxeador que tuvo Cuba, que fue, creo, como 3 veces campeón del mundo, Teófilo Stevenson. Pero Estados Unidos tenía a Muhammad Ali. Así que estaban concertando un encuentro entre ellos que nunca se llegó a dar. Pero los entrenadores de Stevenson
pusieron a este atleta a entrenar con mucho peso en su cuerpo. Era muy grande, muy corpulento, eran pesos completos. Y el peso completo es mucho menos ágil que los pesos más bajitos, el peso gallo o algo así. Entonces pusieron a Stevenson a entrenar con muchos pesos en su cuerpo y en sus manos. Y estuvo por mucho tiempo entrenando con mucho peso para cuando viniera la batalla. Porque el día del combate iban a quitar los pesos y él se iba a sentir tan ligerito como un adolescente. ¿Cuál es la contraparte de esto? Si nosotros dejamos que los pesos se mantengan, cada vez seremos más lentos. Cada vez nos vamos a hundir más. Es como el lastre del barco, ¿verdad? Que te baja la línea de flotación y si te descuidas, te hunde. Entonces hay que despojarse del peso. Pero volvemos a preguntar. Si el escritor de la carta a los hebreos está diciendo que me despoje del pecado y ahora dice que me despoje del peso, entonces el peso no es el pecado. Si el peso no es el pecado, ¿qué cosa es? Tengo miedo que siempre le vayamos arriba a todo así. Pensémoslo un segundo otra vez. Porque muchas veces el peso no tiene que ser pecado. Y el peso para mi hermano no es exactamente el peso para mí. Y el peso mío no es el de mi hermano. El peso puede incluir muchas veces, o bueno, de manera general, son las cargas inútiles que llevamos. ¿Y sabe qué? Que muchas veces el peso tiene que ver con pecados reconocidos, arrepentidos, confesados, y que ya el Señor perdonó y seguimos llevando la culpa. Yo he encontrado a muchos cristianos sufriendo por cosas que Dios le perdonó hace décadas. Y si Dios te perdonó hace décadas, ¿por qué tiene que seguir llevando la carga como si no te hubiera perdonado? Yo nunca encuentro ningún texto en el Nuevo Testamento, después del libro de los Hechos, a Pedro lamentándose porque yo negué al Señor. Y pobrecito de mí, ¿quién me mandaría? Soy un infiel. Nunca más. Y tampoco encuentro a Pablo lamentándose. Mira que yo maté, que perseguí cristianos y consentí con la muerte de Esteban. Y mira que yo hice. La gracia de Dios te alcanzó y te perdonó. No sé si comunico la idea. Pero es una de las herramientas que el diablo más utiliza. Tocar tu corazón y el mío con una carga que ya Cristo perdonó. Pero ¿sabe qué? Que el peso todavía puede ser más. El peso puede parecer inofensivo, pero es todo aquello que te estorbe y me estorbe, que no se estorbe seguir a Cristo enfocadamente. Conocí un pastor, bueno, hace unas semanas estuvo Lisbeth aquí, era su abuelo. Fue como un segundo padre para mi padre, así que no sé si esto me hace su nieto. Y un día, como jóvenes, estábamos jugando dominó. A muchos de ustedes les gusta el dominó, ¿verdad? Estábamos jugando dominó. Y estábamos en el seminario en un tiempo libre. Yo era jovencito. Y ya él era un hombre adulto. Era el superintendente. Y él llegó y se sentó. Y nos dimos cuenta que era todo un profesional del dominó. Enseguida hizo unos comentarios. Yo dije,
¿por qué no juega con nosotros? No. Entonces nosotros creímos que estábamos haciendo mal hecho. Si él no juega y es el superintendente, nosotros dijimos, esto debe ser pecado. Éramos jóvenes, recuerda. Estamos haciendo mal. Dice, no, yo no tengo ningún problema con que ustedes jueguen. Entonces la cosa se puso más interesante. Yo quería saber qué era lo que estaba pasando, que él no jugaba dominó, cuando nos dimos cuenta que era todo un profesional del dominó y no tenía problema con que jugáramos dominó. Y él nos explicó, el dominó se convirtió para mí en un vicio tal que controlaba mi vida. Incluso estorbaba mi relación con Dios. Y yo decidí que eso era un peso para mí. Nunca más en mi vida juego dominó. Con los años, tuve una conversación con un diácono de la iglesia que mi padre pastoreaba. Y fue una historia muy similar con el dominó. Solamente que este diácono me dijo, para mí fue peor. Me arrodillaba a orar y lo que venía a mi mente era la ficha del dominó. Y dice, se repitió tantas veces que yo no podía orar porque lo que venía a mi mente eran las jugadas del dominó. Y yo dije, esto tiene que cancelarse para siempre. Ahora, si usted juega dominó, no piense que yo lo estoy acusando. Esto es un ejemplo. Y no tiene que ser para todos. Para ti puede ser tu carro. De eso que le dan lavado y paño todos los días. Y cera y todo eso. Tampoco tengo problema con que usted le dé cera. Pero si usted lo hace un ídolo y estorba su relación con Dios y le roba el tiempo de Dios, déjelo. Por eso Pablo dice, aquí está mi hoja de vida. Judío de judíos, fariseo de fariseos, circuncidado el 8º día, guardador de la ley, doble de nacionalidad, pero cuantas cosas para mí eran ganancias, las he estimado como pérdida. Una vez dice pérdida, otra vez dice basura. Y para los que son nuevos, que no me han oído mucho decir esto, en una de las ocasiones la palabra que Pablo utiliza literalmente es estiércol. Para ganar a Cristo. Así que lo que dice Hebreos es, tenemos que despojarnos del pecado, sí, pero tenemos que identificar el peso. Y eso es personal. El peso para Denise no es el mismo peso que para Gladys, no es el mismo peso que para Cifrido, no es el mismo peso que para Pedro, no es el mismo peso que para mí. Porque muchas veces no estamos hablando categóricamente de pecado, sino cuáles son aquellas cosas que nos roban el enfocarnos correctamente en Dios, que nos roban, nos estorban enfocarnos en Jesucristo. Y luego dice el texto, y corramos con paciencia. Es una carrera de resistencia, donde nos despojamos, enfocamos nuestra mirada y seguimos adelante. Una pregunta. ¿Podemos identificar los pecados y los pesos que nos distraen en nuestra carrera como hijos de Dios? Ni siquiera quiero que me diga sí o no. ¿Lo vamos a hacer? Algunos son muy astutos y no nos damos cuenta que están ahí. ¿Sí o no? Y no lo sabe nadie. Ni la esposa o el esposo, nadie lo sabe. Y a veces ni nosotros lo sabemos. Pero están ahí. Y si te dicen o me dicen, ¿es Dios el primer lugar para tu vida? Sí. Pero cuando me evalúo, estoy descalificado. Porque estoy dando más valor a otras cosas en mi vida.
glorificar a Dios mismo. Como iglesia, ¿cómo podríamos ayudarnos en esto? Hay una manera. Cuando nosotros logramos encontrar, y esto que voy a decir no sirve en público. Aquí no le vamos a sacar los papelitos a todo el mundo en público. Nadie quiere hacer eso. Yo estoy aquí para confesar que mis pecados, apunta ahí, número 1, número 2, número 3, número 4, número 995, número 1253. No estamos aquí para eso. Pero necesitamos esos hermanos, amigos, íntimos, a quien rendir cuenta. Hay que escogerlo con cuidado, que tenga un buen zipper en la boca. No, si es mudo, habla con las manos. Todos necesitamos eso. A alguien a quien decir, tengo esta lucha en mi vida. Ese dominó no me deja dormir. Ya saben que no estoy hablando del dominó, de cualquier cosa. Que ore conmigo. Y que me pregunte la semana que viene, mirándome a los ojos, ¿cómo te va la lucha con el dominó? Y yo tenía que decirle, volví a fallar. Estoy comunicando la idea. La única manera de correr la carrera juntos, donde nos animamos unos a otros, pero eso no siempre es rico. Es cuando desarrollamos lazos para rendir cuenta, orar juntos, ser de apoyo en la lucha contra el pecado. ¿Cómo podemos ayudarnos a enfocarnos en Cristo correctamente? Aquí pudiéramos hablar de muchas cosas, pero lo primero, mis hermanos, lo primero, elemental, es desarrollar relaciones de hermandad fuertes. Y ahora entienden por qué le digo los domingos, conozcámonos. Quédese un ratico en el lobby. No se vaya cuando digan amén, que solamente veo la manga por ahí. De verdad. Lo estoy diciendo serio. ¿Cómo puedo, voy a coger cualquier ejemplo, dejar que Denny sea mi confesor, donde yo digo, esta es mi lucha? Si yo no conozco a Denny, si yo no tiene una fuente, ¿cómo va a llorar conmigo? ¿Cómo me va a entender? No vas donde una persona que conociste hoy en la mañana a decirle, mira, yo quisiera que tú oraras por mí porque yo tengo esta lucha. Yo tengo una lucha con el dominó. No lo haces. Se cultiva. Se desarrolla esa hermandad. Y mira, no es que no te van a fallar. Porque todos le vamos a fallar a alguien. No somos perfectos, pero se cultiva esa hermandad. Para cuando yo tropiece, ese está obligado delante del Señor a venir y alarme las orejas. Y con amor levantarme y decir, mira, dale por ahí. Que ese es el rumbo correcto. ¿Entendemos eso? El valor que tiene ser una iglesia. Las pruebas van a llegar.
Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia, su obra. Pero los cristianos no nos gusta eso. Digo, a mí no me gusta. No sé si a usted le gusta. No nos gusta pasar por pruebas para tener más paciencia. Un día dije, me hace falta más paciencia. Y alguien de ustedes que está sentado aquí me dijo, no le pida paciencia a Dios. Pero Santiago dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Las pruebas son parte de la carrera y el texto que di fue Santiago 1, 2 al 4. Las pruebas van a llegar, son parte de la carrera, pero van a servir para perfeccionar nuestra fe. Y cuando llegue ahí los momentos de fatiga espiritual, otros con los cuales hayamos desarrollado esos lazos profundos de hermandad cristiana, van a ser como Iván en su carrera, empujando para que nosotros lleguemos a la meta. Otras veces serán otros los que tropiezan y nos tocará a nosotros. Esto no es si nos gusta, esto es responsabilidad delante de Dios. Ayudar al otro a enfocarse. Pablo dice, mi relación con Dios, pero mi relación con compartir el evangelio de la gracia de Cristo. El versículo 2 que leímos en Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús. Y este para mí es el ejemplo perfecto, el grandioso. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Este mejor ni explicarlo. El ejemplo perfecto que tenemos en Cristo, que es nuestra meta, no le importó sufrir lo que tuviera que sufrir, no le importó el oprobio, no le importó nuestros pecados, y lo hizo exactamente por un bien mayor. Jesucristo soportó mirando la gloria de Dios. Y nosotros podemos encontrar fortaleza en el ejemplo de Cristo. Cuando nosotros somos perseverantes mirando a Jesucristo y la gloria futura, nuestra perseverancia efectivamente glorifica a Dios, ¿sí o no? Cuando somos perseverantes y nos enfocamos correctamente en Cristo y en la gloria futura, eso glorifica a Dios. Glorifica a Dios, edifica nuestra vida. Claro que edifica nuestra vida, pero no nos olvidemos que eso anima a nuestros hermanos. Eso motiva a nuestros hermanos. Así que hay tres maneras en que nosotros podemos empujar a nuestros hermanos y otros nos pueden empujar a nosotros. A veces van a ser palabras de ánimo o palabras de corrección, de exhortación. Otras veces van a ser actos de servicio y otras veces van a ser sencillamente siendo un ejemplo a seguir. Y alguien dice, yo no vivo con la gente. ¿En qué Biblia usted leyó eso? Eso es un dicho popular, eso no tiene nada de bíblico. No me importa lo que otros piensen, me importa lo que el Señor piense. Dice la Biblia que para servir al Señor también es necesario tener buen testimonio de los de afuera para que no caiga en lazo del diablo. Somos una iglesia. Y una de las herramientas poderosas que Dios nos ha dado de los medios de gracia es la congregación de los santos. Para animarnos los unos a los otros.
Y yo quisiera animarles a ustedes hoy. Y ya no estamos hablando del tiempo de salud y anuncio, ¿verdad? No estamos hablando de la bienvenida, sino en la vida diaria que seamos intencionales por conocernos un poquito más los unos a los otros, por desarrollar hermandad más profunda. Tal vez, ojalá no me apedreen por lo que voy a decir, tal vez alguna de las cosas que usted va a tener que dejar como peso es la comodidad de su grupito. Y no le estoy pidiendo que renuncie a sus amigos cristianos, pero déjelo para otro momento. Si alguien toma mal mis palabras, va a decir que yo estoy diciendo que se separen. Yo no estoy diciendo eso. Sea intencional con los demás. Porque relaciones profundas que desarrollemos, en las palabras de motivación, en los actos de servicio y aún viéndonos los unos a los otros en nuestro caminar con Jesucristo, nos vamos a motivar. Nos vamos a ayudar. Nos vamos a socorrer los unos a los otros, sabiendo obviamente que el poder no está en nosotros, está en el Señor. ¿Podemos comprometernos a eso? No estamos corriendo la carrera de la vida cristiana solo. Millones están corriendo en todas partes del mundo. Tal vez, como dije hace un rato, no podemos animar a los que están lejos y no conocemos. Pero sí podemos animar y ayudar a los que están a nuestro lado. Aquí mismo en Jacksonville tiene que haber miles de cristianos que usted y yo no conocemos. Pero no tenemos justificación para decirle al Señor que no conocemos los que están en esta congregación. Unas veces tendremos que animar y empujar a otros. Y nunca sabremos el valor que eso tiene hasta que nos toque a nosotros estar abajo y dejar que otro nos levante y nos empuje hacia la meta en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, tu palabra ha sido desafiante para nosotros en este día. Tenemos un agradecimiento profundo porque nos has hecho parte de tu iglesia, de tu gran familia. Y particularmente porque nos has traído a esta congregación local. Y en esta congregación local podamos desarrollar lazos de familia, lazos profundos, lazos de amistad en Cristo. Nosotros sabemos que será algo que el diablo siempre tratará de estorbar. Pero confiamos en el poder, en la fuerza y en la gracia que viene de ti. Pido, Señor, fortaleza espiritual para esta tu iglesia, de la cual me has permitido ser parte. Para que podamos ser intencionales en relacionarnos los unos con los otros, en dar palabras de ánimo, actos de servicio o incluso motivar a otros con la manera en que vivimos contigo. En nuestras imperfecciones fallaremos muchas veces. Gracias por tu perdón. Gracias por tu gracia. Pero gracias por los hermanos que nos socorren. Aún Moisés, como gran líder, se cansó y sus manos desfallecieron. Pero allí estuvieron Aarón y Hur para levantarlas. Gracias por aquellos que me han levantado, me han empujado, me han socorrido, me han ayudado en mis momentos de necesidad. Gracias por el privilegio, Señor. Es algo que solamente hace el Evangelio, hacernos sensibles con la necesidad de nuestros hermanos. Y yo te agradezco por tantos que tú has puesto
para ser sensible con mi necesidad. Estoy seguro que tiene que ser la experiencia de cada uno de tus hijos. Pero ayúdanos a devolver el mismo acto de misericordia y gracia, ayudando a nuestros hermanos a caminar la vida cristiana para todos juntos, enfocados en Jesucristo y en la gloria futura, lleguemos a la meta y recibamos de tus manos la corona de justicia. A ti nos encomendamos por Cristo Jesús. Amén y amén. Ir al pastor Fernando que tenga la bondad de pasar. Nada de lo que hemos hablado en esta mañana tendría sentido sin el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Hermano Anthony y el hermano Filiberto ayudarán en este momento. Nuestra iglesia, como una costumbre, una regulación, cada primer domingo de mes celebra la Cena del Señor. Muchas de las veces hemos llamado esto la comunión. Y el pastor predicaba ahorita de la unidad de la iglesia, de ese compañerismo de la iglesia, esa comunión los unos con los otros y la comunión con el Señor Jesucristo. En este momento, recordando lo que hizo Jesús, todos aquellos que estamos en comunión con Él, queremos también estar en comunión con nuestros hermanos, porque es parte del momento de la vida cristiana. Es parte de lo que es la iglesia y lo que queremos ser. Pero quiero pensar con ustedes en algo que el libro de los Romanos nos dice acerca de la salvación. Y mi pregunta ¿es usted salvo? ¿Realmente se considera usted un hijo de Dios? ¿Pudiera usted decir conmigo allí, como han dicho algunos amén, Jesucristo es mi Señor? Vamos a decirlo. La palabra del Señor dice en Romanos que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Puedes tú decir en plena comunión de fe, Jesús es mi Señor, considerando lo que significa ser el Señor de tu vida? Es el jefe, el guía, el presidente, quien me gobierna, quien es quien me dice las cosas y yo las hago. Cuando tú tienes esa convicción de Jesucristo, de al cual en esta mañana recordamos muerto por nosotros en la cruz del Calvario, entonces tú eres salvo. Pero no solamente creer y decir, es realmente estar seguro de que Jesucristo es nuestro Señor. Te invito a que ahora confieses con tu boca, allí tranquilamente, no tienes que decirlo alto, a la cuenta de 3, Jesús es mi Señor. ¿Podemos decirlo? 1, 2, 3, Jesús es mi Señor. ¿Crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos? Que hoy en día vive y está a la diestra del Padre. Hay un himno hermoso de hace muchos años cuando habla de que Cristo vive. Nosotros creemos que Él vive y decimos que vive en nuestro corazón. Así dice las palabras del himno de una manera u otra. Y esta mañana nosotros aquí en nuestra iglesia, todos aquellos que somos hijos de Dios, recordamos a Jesucristo. Él dijo que cada vez que hiciéramos esto, lo hiciéramos en memoria de Él. Los hermanos pasarán dentro de un momento con el pan y con las copitas del pan y el vino para recordar
esa obra gloriosa en la cruz del Calvario de que Cristo murió por nosotros. Y si tú eres un hijo de Dios, si tú estás en comunión con Él y en comunión con tus hermanos, es bueno que participes y recuerdes lo que Cristo hizo por nosotros. En eso conlleva todo este recordatorio que hacemos hoy de la muerte de Cristo en la cruz. Los elementos nos recuerdan su cuerpo clavado en una cruz y y del vino la sangre brotando para perdón de pecados. Por eso te invitamos a recordar y a estar seguro de la salvación que hay en nosotros y vivir de acuerdo a aquello que profesamos, que Jesús es nuestro Señor y que un día volverá para rescatarnos y darnos vida eterna o estar para siempre con Él. Le vamos a pedir a Anthony que ore por el pan. Filiberto orará por el jugo de la uva y empezaremos a redistribuirlo para compartir. Señor, gracias. Gracias que podemos recordar en este momento como tu cuerpo fue partido en esa cruz por nosotros, Señor. Gracias que cargaste todos nuestros pecados en la cruz y que moriste en la cruz por nuestros pecados y al tercer día resucitaste. También, Señor, gracias que un día regresarás por nosotros. Regresarás exactamente como te fuiste, con un cuerpo glorificado, Señor. Gracias, Señor, que también en memoria de esto, en memoria del pan y en tu cuerpo crucificado y partido por nosotros, podemos también venir en comunión todos juntos, pensando en ese acto que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias, Señor. En tu nombre oro. Amén. Filiberto orará por el vino. Eterno Dios y Padre nuestro, bendecimos tu nombre y te damos la honra y la gloria en esta mañana. Y venimos en el nombre poderoso de Jesús, pidiéndote perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Y hoy, Señor, en esta hora recordamos, Señor, tu sangre derramada en la cruz. Esa sangre tan preciosa, Señor, demostrando tu amor infinito y poderoso, Señor, por tus hijos, por aquellos que te han aceptado como Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a comprender en nuestra mente y en nuestro corazón muchas veces esta sangre derramada y este vino que tomamos hoy nos causa dolor y tristeza, Señor, al saber que tú inocentemente fuiste a la cruz por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a serte fieles y a servirte con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 11, Pablo diciéndole a la iglesia de Corintios, él recibió del Señor lo que también había enseñado. En la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y lo partió diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. En esta mañana nosotros también tomamos el pan recordando a nuestro Señor Jesucristo. Este pan seguirá siendo pan, no se convierte en el Señor Jesús, pero es un modo de recordar el cuerpo de Cristo clavado en la cruz. Recordemos aquel momento y recordemos más que todo al Cristo que murió por nosotros, no tuviendo en cuenta la contradicción de pecadores, como decía ahorita el libro del pastor, sino que murió sabiendo que llevaba en sí el castigo que usted y yo merecíamos. Comamos del pan. También nos narra la palabra del Señor que también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esto es el pacto en mi sangre. Hizo un pacto de sangre con nosotros que si le conocíamos, si recibíamos a Jesús como Señor, si creíamos en su muerte y resurrección, nosotros tendremos también salvación y vida eterna. En esta mañana nosotros proclamamos la muerte del Señor Jesús hasta que Él vuelva. Y Él volverá por nosotros. Hermanos, bebamos de la copa. Hace algunos años participé en una iglesia americana que tenía una costumbre que queremos no implementar en nuestra iglesia, sino hacer hoy, por la condición de la predicación de nuestro pastor, de nuestra unidad como iglesia, de nuestro compañerismo con iglesia. Esta iglesia, después de terminar cualquier actividad en el templo, cada domingo, el pastor invitaba a que nos pusiéramos en pie y que todas las hileras de los bancos se unieran, tomándonos las manos para terminar en oración. Y yo quiero invitarlos a ustedes ahora a ponerse en pie. Un banco o una hilera se une a la otra en el pasillo, se toma de las manos cada cual, en señal de comunión, de realmente una hermandad en Cristo. Estamos unidos en Él. No es que nos estemos todos unidos, las hileras, solamente las hileras, porque si no vamos a formar aquí el alboroto más grande que podamos tener. Ahí. Pero que todos estemos tomados de la mano para orar al Señor y despedir este tiempo hermoso de comunión los unos con los otros. Quiero invitar a nuestro hermano Pastor Zurita a que él tenga esta oración de despedirnos y darnos la bendición en este tiempo. Bendito Dios y Padre, honra y gloria le damos en este día, en esta mañana. Usted es bueno y para siempre es su misericordia. En su infinita bondad usted nos ha invitado a su mesa. En su infinita bondad usted nos ha dado su palabra, nos ha dado su comida espiritual, su bebida espiritual. Todo nos ha dado. Muchas gracias, oh Dios. Y ahora al despedirnos, momentáneamente, oh Señor, momentáneamente decimos, porque usted está en control de la historia. Usted está en control de nuestras vidas, de nuestras familias. Usted está en control de su iglesia, de su obra. Y seguiremos adelante como su palabra lo ha dicho, lo ha mencionado en este día. Oh Señor, muchas gracias por esta comida celestial. Muchas gracias por este banquete cristiano. Muchas gracias por estar en su casa. Muchas gracias por compartir con nosotros sus bondades, sus misericordias. Muchas gracias porque
somos un pueblo suyo, pertenecientes a usted. Llévenos en bendición a nuestras casas durante el día, durante la semana. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, a todos durante sus trabajos el día de mañana, durante la semana. Su nombre sea glorificado con nuestros testimonios, con nuestras vidas. Su nombre sea glorificado, oh Señor, durante el resto de nuestras vidas. Despídenos en paz y en bendición. Oramos agradecidos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.